O, o. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más dentro de Star Citizen. Inside Star Citizen. Bueno, vamos al lío, ¿no? It's been a long time since I've been in front of a camera, so this is a new experience for me. Fresh one. But yeah, I'm enjoying it. Who's going to do better, you or Graham? Graham, he's an old hat, he knows what he's doing. Dice hace mucho tiempo que no estoy delante de una cámara y esto es como una primera experiencia para mí. ¿Quién lo va a hacer mejor? Yo o Graham, me dice Graham. Oh, hi. Didn't notice you there. So today we're talking about resonance within the Claudius tool. What's Claudius? Tough question. Okay. Claudius is our new audio tool that brings together all the different audio functions into one place so that the sound designers can access everything they need. Without. Bien, Claudius está explicando lo que es la herramienta. Claudius es la herramienta que tiene todas las características de audio para que los artistas y los diseñadores tengan un fácil acceso. Going through needless code requests all the time. My favorite thing about Claudius is the fact that I won't have to jump into so many different tools and programs to get in-game and get the sounds sounding the way that I want them to and the way that I envision them in my head. We did a whole thing on it at CitizenCon a few years ago. You should go watch it. I'll just wait. I'm much more natural on that camera when I'm not looking at the television. Está diciendo, bueno, hemos explicado todo lo que es Claudius en la CitizenCon, podéis mirarlo en el vídeo y esperaré a que volváis. One of the ways in which we're looking to improve the audio experience of Star Citizen is to find ways to better meet the player's expectations of what is being heard in the game world. We already create the sounds that you would expect for objects and interactions in the game and glue them together with reverb and effects, but we can always go further. Claro, están diciendo que una de las mejores maneras de mejorar el audio en Star Citizen es tener en cuenta lo que se espera por parte del jugador que se escuche en el juego, y ya hemos añadido pues reverberación y todo para poder dar coherencia en los sonidos, ¿no? Pero todavía podemos ir más lejos con esto. Our latest piece of tech within the Claudius editor is resonance, which allows us to take a game event that is either loud or particularly high sound pressure and make other elements of the game respond in much the same way as you would expect in the real world. Claro, dice, una de las cosas que pueden utilizar es resonancia, resonance, que si hay un evento que tiene un sonido muy fuerte y tal, pues podemos hacer que esto se refleje en los objetos, en las cosas, como se esperaría que ocurriese en el mundo real. Resonance, put simply, is the sensitivity of objects to vibration, and in terms of our tech, it's the sound that they make as a result. We're aiming to fill a gap that currently exists with certain things not dynamically responding, at least in an audible sense, to player input and events transpiring in the world. Ahora, están haciendo que los objetos vibren y que tengan su propio sonido. Aquí estamos escuchando la diferencia, ¿no? Con Resonance pueden hacer esto, que lo hagan de forma dinámica. Entonces vemos cómo sube la escalera y efectivamente pues hay una diferencia, ¿no? Se escucha los peldaños de madera. We want to add another layer to the soundscape that just sprinkles a little more life into it and makes it just that little bit more real. You're there, you're experiencing it. Our new tech allows us to quickly create resonances around points in the world in response to game events that can then be reflected by the objects and geometry around those points. We can add a resonance driver node in Claudius and set the size of its sphere of influence and also how long it takes to decay to nothing. Ok, están comentando, ¿no? Que pueden, mediante este programa, lo que pueden hacer es crear una esfera de influencia de cuánto va a estar ese sonido y cuánto puede durar y cuánto se va pues esparcir a los objetos alrededor, ¿no? Sphere of influence and also how long it takes to decay to nothing. We can then add resonator nodes to any audio object that we see fit. When the resonator is caught in the sphere of influence of the driver during gameplay, we use the resulting output to decide how loudly the object should resonate.
What we're saying is we're taking game events in the world and we're trying to make the world around you respond in a much more realistic way to what you're doing. So if you're firing a weapon next to a window, you'd expect it to go or something like that, you know. Ok, lo que están diciendo es que se espera con esto que el mundo reaccione a los eventos de sonido que haya en el juego. Si tú, por ejemplo, pues estás disparando un arma, que si lo haces cerca de un cristal, que se escuche como una especie de brr o algo parecido. Or metal panel, sheet panel, that kind of thing. We can also set frequencies for both the driver and the resonator and make them respond only if the driver hits the resonant frequency of the resonator. So también podemos hacer que configurar, esto es interesante, porque pueden hacer que si algo está produciendo sonido, que solo determinadas frecuencias de sonido activen una respuesta de sonido del objeto. Basically, if the frequency of a del objeto que va a esparcir el sonido también, ¿no? Que va a producir sonido también. driver is changing, it might hit a certain frequency that excites an object much more than it does at other frequencies. Even with a simple example. A ver un momento. Esto es interesante. Even with a simple example, object much more than it does at other hit a certain frequency that excites an object much more than it does at other frequencies. Claro, incluso también puede haber frecuencias de sonido que hacen que ese objeto se excite más que con otras frecuencias de sonido diferentes, o sea, que el objeto pues reaccione más a ciertas frecuencias de sonido. Even with a simple example, there's already a greater sense of cause and effect. The props around you feel connected to your actions and you feel more immersed as a result. Claro, está diciendo que esto pues hace que los props, el mobiliario que hay alrededor, que resuene de manera diferente si encaja con lo que es la frecuencia de sonido deseada. Entonces, al final, con este conjunto de aplicaciones, con la herramienta de Claudio lo que consiguen, y con la resonancia, lo que consiguen es darle más vida, más inmersión a lo que estamos haciendo, lo que nos rodea. Fijaros el sonido del metal, que esto no se aprecia. Fijaros cómo hace el metal. Qué guapo. This being implemented via Claudius in the straightforward visual logic-based scripting way means that getting your sounds in-game and working is just that much quicker. There are so many interweaving systems at play on. Claro, tener los sonidos, estos sistemas preparados a través de Claudius, implementar esto en el juego, hace que sea mucho más fácil. On the engine side, that it usually can prove a challenge to get the desired outcome. Just from the resonator and resonance nodes alone, we can manage quick tweaks to dial in the exact kind of sounds we're wanting. And we're having it happen live and in context as we go. Claudius's design philosophy is to put workflow first. And with this in mind, the resonance tech makes it easy to take a location or ship and populate it with the kind of responses you hear happening around you in real life. Claro, dice que de esta manera, pues con Claudius es fácil poblar una nave con sonidos que esperas que escucharías en la vida real. Y que además hacerlo de esta manera que tienen total control sobre ajustes, incluso ajustes en tiempo real al sonido, la cantidad de sonidos que quieren. The potential here is large, so having a tool that makes it easy becomes incredibly important. The underlying tech is designed to give the designers everything they need to implement. We're not relying on repeated code support requests to get this kind of dynamism in for our sounds. No one knows what you need to achieve the result you're aiming for in your head better than yourself. And that can take time and iteration, but here we have all the tools to do that by ourselves. Claro, como artista o como persona que está diseñando el juego, el tú transmitir los sonidos que tú quieres escuchar en la cabeza, realmente están en tu cabeza, ¿no? Como artista están hablando. Entonces que con esta herramienta pueden trasladar eso al juego sin necesidad de hacer peticiones constantes de código o tratar de explicarle a un desarrollador cómo quiere hacer el sonido. De esta manera él lo puede hacer él mismo, el artista lo puede hacer él mismo. So now we can take a location, look around it, and think about what we'd expect to hear when, for example, a weapon is fired, and quickly add the markup to the game to make it do what we expect. Here we can see a few candidates: metal locker doors, a waste bin, empty cans.
some windows, containers. By adding audio components to these objects or adding audio entities to the world markup, we can easily create their resonant responses. Adding these resonances brings variety and real. Claro, está diciendo que aquí vemos un ejemplo claro, ¿no? De todo el mobiliario que estamos haciendo. Estamos haciendo cajas, las taquillas, la papelera, las latas, que ellos pueden añadir la resonancia adecuada a cada uno de estos objetos para dar la vida al universo, ¿no? Responses. A dar las Adding respuestas these que quieran. resonances brings variety and realism to the soundscape. So we're no longer just hearing weapons and reverb, we're now hearing the objects and materials around the player too. We can use the tech to support visual physical movements or even to imply them using audio alone. We can listen to the resonances in isolation to understand what's being added here. Claro, están diciendo, bueno, que pueden utilizar, que ya no solo tienen reverberación y sonido de disparos, sino que también los propios objetos que rodean el entorno producen el sonido. Aquí lo que estamos haciendo es escuchar una parte isolada, joder, aislada, una parte aislada de lo que están introduciendo, del reverb. Incluso como suena el cartón. This system is hooked into our propagation tech, which allows sounds to respect paths through rooms and doorways to reach the listener, normally the player. But in this case, rather than ensuring that what you hear respects the propagation paths within the world, we use the system to decide whether, for example, a resonance driver in one room should excite a resonator in another. So basically, if someone fires a weapon within a room, the objects in that room will vibrate differently to any objects that are outside that room. Claro, además está diciendo de que incluso podemos tomar la decisión de decir que en una habitación no se va a propagar el sonido. Pueden escoger por dónde se va a propagar el sonido o en qué medida se va a propagar el sonido, de tal manera que los objetos que hay en una habitación en la que se está produciendo disparos pueden tener una reverberación diferente fuera de eso. Si hay otra habitación al lado, pues hay disparos, pues pueden sonar distintos. With all tech, we have things to consider from a design perspective. There isn't going to be a one-size-fits-all system. Take, for example, you're in a ship. You might want to let the players experience a huge impact from a missile. It's a given you'd expect the ship and its internal contents to resonate when that happens, and this is perfect for that. But what about continuous resonances in a ship? We may want to use the system much more sparingly in these cases in order to avoid fatigue and focus more on the transient resonances as they convey more important information to the player. Much like a computer. Hostia, esto es cojonudo. Bueno, están diciendo que, evidentemente, pues esta tech que está diciendo que pueden controlar las habitaciones en las que propaga o las zonas en las que se propaga el sonido, que es ideal para cuando, por ejemplo, queremos hacer que la tripulación de a bordo de una nave, imaginaos que estamos en una nave, que recibimos el impacto de un misil para ver cómo el sonido se propaga por toda la nave de la explosión del misil, que eso puede ser algo muy atractivo, muy inmersivo. Pero al mismo tiempo también son capaces de controlar los sonidos. Por ejemplo, cuando vamos a los motores, para que no produzcan fatiga, para que no sean cansinos el estar escuchándolos y controlar más, acotar más las zonas en las que se producen estos sonidos. We may want to use the system much more sparingly in these cases in order to avoid fatigue and focus more on the transient resonances. Dice perdonar un poco más, ¿no? Perdonar un poco más lo que es la propagación, no que no se propague tanto, porque al final sí que es cierto que escuchar el zumbido de un motor constante, o por ejemplo cuando vamos a los búnkeres que estamos escuchando el sonido de los servidores, quizás cuando estás justo delante del servidor tiene sentido, pero no que se escuche en toda la sala. As they convey more important information to the player. Much like a computer, the system needs rules to govern its output, so design needs to inform the system how it should be behaving. Resonance can become more of an event to convey excitement and useful information. It should serve the experience and could help make scenes pop from an audio perspective. Esto sería sin resonancia.
Esto que tenemos aquí sí es una referencia. Aparte que dice que evidentemente el diseñador tiene que ajustar los valores, ¿vale? El audio para que consigan el resultado que deseen. Y ahora con resonancia. Qué guapo. While we have the option of using propagation to ensure that resonances don't travel through walls or geometry, we can see that there are cases where we may want it to do just that. Mientras tenemos reglas para la propagación para que no viajen a través de muros o geometría, también tenemos casos en los que sí queremos que se haga esto, ¿no? A ship receiving an impact from a huge missile would have vibrations resonating through its structure, which in turn would resonate its contents. By vibrating the ship and the objects around the player, the impact becomes much more visceral and feels. Bueno, chavales, ya está. Nos vemos mañana. No vemos más. No queremos ver más, ¿verdad? En fin. Entonces dice que a la hora de recibir este impacto del misil, vamos a ver cómo se escucha, no realmente lo que es el impacto del misil en la hull. Through its structure, which in turn would resonate its contents. By vibrating the ship and the objects around the player, the impact becomes much more visceral and feels like a direct threat to the player, rather than an event that just happened to some other part of the ship. The player's experience of the impact can then be more reflective of the damage done to their ship. ¿Y sin resonancia? ¿Estos son misiles? Qué guapo. So this is cool because if you have a huge impact that's hitting your ship, yeah, if you're in the cockpit, you can see the impact, you can really feel it there. But if you're down in the guts of the ship in an engineering role or something like that, and impacts are happening on the ship, you're maybe not going to feel it so much. So what this system does is it brings the whole experience of the ship being hit to wherever you are. Claro, Resonance also sits nicely alongside our physical audio. Está comentando algo importante, ¿no? Que dice que, claro, que si tú estás en lo que es el cockpit de la nave, vas a ver el impacto. Pero si tú estás en las entrañas de la nave, quizás haciendo alguna tarea de ingeniería, no te vas a dar cuenta tanto del impacto como la persona que está en cabina. Y de esta manera sí. De esta manera, pues, con este nuevo sistema de audio también, pues sí te vas a dar cuenta de... Toda la nave se va a dar cuenta de que hay un impacto de misil. System, which handles the audio for the physicalization of props and objects in the world. You can already hear audible actions in the game, such as objects being thrown, rolled, handled, or impacted. This adds another layer to that physicality. Though with resonance, it doesn't need to be beholden to the physics of an object. Claudius and its underlying engine, SIG Audio, have been designed with rapid feature development at their core. Now that a lot of the hard work under the hood has been done, we're able to quickly develop and iterate on features such as resonance that allow us to improve the experience of Star Citizen and enhance immersion to create a living, breathing world. As with all Claudius features, this is available to any object in any context, so its use doesn't even have to be limited to what we've shown here. For example, we could use the black... Claro, está diciendo además que gracias a esta herramienta que han hecho, pues evidentemente pueden mejorar lo que es la inmersión y la experiencia de Star Citizen, que les ha llevado tanto trabajo duro hacer. Y que todos los objetos físicos del juego tienen esto, pero no solamente se limita a los objetos físicos del Star Citizen. O sea, tendrán esto, ¿no? Pero no solo se limita a los objetos del Star Citizen. Blast radius of an explosion to drive the player's ear-ringing effect using the same system. Or we could affect mix changes within the radius of an event, such as a large... A ver, un momentito, voy a volver a escuchar porque esto es importante. Features. This is available to any object in any context, so its use doesn't even have to be limited to what we've shown here. Claro, perdón, mejor dicho, efectivamente. Esto está disponible para cualquier objeto en cualquier contexto, pero el uso no tiene que verse limitado para lo que hemos visto aquí. For example, we could use the blast radius of an explosion to drive the player's ear-ringing effect using the same system.
Or we could affect mix changes within the radius of an event, such as a large explosion, ducking the other sounds around it to make even more room for impact. Claro, o sea, podrían hacer que a la hora de explotar, de tener una explosión que le afecta al oído del jugador, ¿no? Como estamos viendo aquí. Claudius features, this is available to any object in any context, so its use doesn't even have to be limited to what we've shown here. For example, we could use the blast radius of an explosion to drive the player's ear-ringing effect. Claro, o sea, podríamos hacer el radio de explosión el radio de explosión de una granada o de un arma o de lo que sea, ¿no? Pues hacer que esto le afectase al oído del jugador, que eso activase eso, ¿no? Que fuese un efecto que realmente fuese debido a la explosión. Using the same system. Or we could affect mix changes within the radius of an event, such as a large explosion, ducking the other sounds around it to make even more room for impact. The tools are developed with creative freedom in mind and ultimately encourage experimentation. So usually the graphics and the visuals get all the headlines, but to us, the audio is equally, if not more, important. And we hope that you'll feel the same when all this work comes online. Claro, dice que además para los gráficos y demás son importantes, pero para ellos el audio también es igual de importante, ¿no? Para entregar lo que es la experiencia de Star Citizen y espero que os sintáis de la misma manera y cuando entreguemos todo este trabajo. And we hope that you'll feel the same when all this work comes online. Cuando todo este trabajo esté online, o sea, salga en el juego, pues que espero que lo disfrutemos y nos demos cuenta que también es importante, ¿no? Como las visuales o los gráficos. How'd I do? Good. Thank you. Y claro que es importante. So, what did we learn this week? Well, we learned that Claudius and its procedural audio tools allow for the systemic propagation of sounds in ships, stations, and space above and beyond. And that reverberations don't just mean the events around you sounding and feeling as they should, they can also lead to tactical and gameplay implications for combat, wear and tear, and much, much more. Now, don't forget that Ship Showdown is heading into the top 16 in just the next few days, and of course, the Mission Spotlight is still underway. And then, of course, we're only 9 weeks away. 9 weeks away. 9 weeks away from CitizenCon 2953, the now 2-day event at the Los Angeles Convention Center, and tickets are still available. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. Bueno, chavales, ha dicho ahí, estamos a 9 meses de la CitizenCon. A 9 mesardos de la CitizenCon, chicos. 9 mesardos de la CitizenCon. Efectivamente. Y bueno, pues que además el tema del sonido de Claudius que se podrá utilizar para desgaste, para cosas tácticas, para un montón de cosas, ¿no? Aparte de lo que hemos visto. 9 semanas. ¿He dicho 9 meses? He dicho 9 meses en vez de 9 semanas, chavales. Oh shit. En fin. No hay nada más, ¿no? Por si acaso. A ver, esto es espectacular, chavales. O sea, de verdad, es espectacular. O sea, lo que está haciendo esta gente con el sonido y la respuesta que tiene el mundo al sonido es una puta pasada. O sea, el estar... o sea, vosotros imaginaros lo que es el estar en una nave minera. Ya no digo de combate. O sea, en estar en una nave minera y que de repente explote una de las minas fuera. El impacto que puede ser para la peña que esté dentro de la mole haciendo lo que sea, ¿vale? Con naves de ahora estamos hablando. Eso va a ser una locura. O sea, para eso, evidentemente para el combate, pues no hace falta decirlo, ¿no? Eso va a ser la pasada, ver a la peña corriendo por pasillos, apagando incendios el día de mañana, recibiendo impactos, naves chocando entre sí y todo eso sintiéndose en la nave. O sea, eso va a ser una locura frenética maravillosa. O sea, va a ser un espectáculo jugar a Star Citizen. Es un espectáculo jugar a Star Citizen a día de hoy. Pero va a ser un espectáculo tremendo. Espectáculo visual, o sea, va a ser una puta peli, chavales. Va a ser como vivir una puta peli, tal cual. ¡Ay, qué gustito! La verdad que ya se empieza a notar que nos acercamos a la con. Porque ya vuelve el motor del hype a arrancar,
Ya vuelve a arrancar, ya queremos saber sobre Pyro, ya queremos saber sobre la 4.0, queremos saber sobre el server mesh, queremos ver este tipo de cositas que las empiecen a introducir ya en el juego. Tenemos en breves, por lo menos en el Arena Commander, la prueba de los Master Modes. Uf, qué ganitas de que saquen PTU, chicos, qué ganitas de muchas cosas. En fin, por aquí vamos a dejar el directillo de hoy, chicos. El 19, mañana estaré todo el día entrenando, excepto la hora que tengo que hacer el Star Citizen Live, ¿vale? Que el Star Citizen Live de mañana, que será a las 5 de la tarde, hora española, 3 p.m. UTC, ¿vale? Van a poner lo que es la misión que estuvo haciendo Elliot el otro día, la van a poner en prácticas, en pruebas, ¿sí? Aparte de esto, pues bueno, mañana pues toca que le demos bastante caña a lo que es el entrenamiento de las naves con las que vamos a participar en lo que es el Fight or Flight, competición hospedada por Atmo Sports, y que será el día 19, chavales. El 19 se viene la locura. El 19 se viene la locura. Además hay que recordar que es un campeonato bastante importante porque es la primera vez que Star Citizen va a hacer un evento en el lugar. Igual que hacen pues eso con las otras, con competiciones como hemos visto con las arenas de Blizzard, con el juego competitivo de StarCraft, con Hearthstone, con League of Legends, evidentemente sin lo del estadio y todo eso, pero con los PCs frente a frente. O sea, eso va a ser espectacular. Va a ser espectacular porque yo creo que nunca, que yo sepa, nunca hemos visto nada relacionado con el mundo de los simuladores que pueda llegar a la escala que va a llegar el competitivo de Star Citizen. Probablemente nunca hemos visto nada de esto, ¿no? Yo creo que va a ser muy bonito. Va a ser muy bonito y quien gane, ojalá podamos estar ahí, ¿no? Podamos llevarnos el campeonato en el bolsillo, pero va a estar peleado. Va a estar peleado, va a ser muy difícil. La verdad que hay mucha ilusión porque realmente yo creo que va a haber gente muy buena pilotando. Va a haber gente muy buena y además creo que además esto servirá sobre todo también para animar a que surjan mejores pilotos en el verso, ¿no? Mejores pilotos en el verso, y creo que cada vez la competencia pues va a tener más nivel, va a ser más difícil, más complicada, y sobre todo que tácticamente va a evolucionar. Cuando empecemos a volar en los Master Modes, creo que va a ser un rollo muy bonito de ver y de jugar y de aprender, ¿no? Sobre todo de aprender. Lo dicho, chicos, muchas gracias de verdad como siempre por el tremendo apoyo que me dais. Gracias por la gente que dona y se suscribe, que me permitís hacer esto. Si estáis currando, que os sea leve. Disfrutar de la noche. Y mañana mesh. Nos vemos mañana, chavales. Cualquier día de estos, mañana sí va a ser el mesh. El día que lo sea, tiramos cohetes, chavales. Hasta luego.